Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. En esta parte vamos a revisar la sección 3.5, en donde tenemos la derivada implícita. ¿Listo? ¿Qué es esto de la derivada implícita? Lo que sucede es que en algunos casos nosotros, por lo general, lo que estamos recibiendo es funciones directas, ¿no es cierto? Es decir, explícitas. Funciones donde nos dicen f de x es tal, ¿sí? O y es tal. ¿Por qué? Porque la función está explícitamente dada. ¿Listo? Pero hay algunas funciones que no están de esa forma, que no nos dan de esa forma, ¿sí? Entonces estas diferentes formas se les llama funciones que son o están expresadas de forma implícita, ¿sí? ¿Y cómo se expresan esas funciones? Simplemente es una relación entre x y y, ¿listo? No es que y depende de x directamente, como es en una función, la función depende de x, en lo general, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nos van a dar ecuaciones, identidades, ¿listo? Y nosotros lo que debemos hacer es buscar una forma, ¿no es cierto?, de encontrar y en función de x. Por ejemplo, tenemos la circunferencia, ¿no es cierto? Un ejemplo básico que es x cuadrado más y cuadrado igual a 25, una circunferencia de radio 5, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Y por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Tenemos la ecuación. Esta es la ecuación de una circunferencia. Es la función, es una ecuación. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros por lo general? Lo que hacemos por lo general, por ejemplo aquí es muy fácil. Tomamos y despejamos y en función de x. Es decir, despejamos y de esta ecuación. Y tendríamos que y va a ser igual a ¿qué? A más menos la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos despejar y obviamente ahí es fácil. Y ahí obtendríamos ¿qué? Y en función de x, ¿no es cierto? La función que dependa de x, ¿listo? En este caso es fácil, pero hay otra clase de ecuaciones en las cuales es muy difícil que nosotros podamos resolver o despejar y para obtener esta y en función de x, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta ecuación de aquí que hace referencia a un Fulinion de Descartes. Entonces, ¿qué es esto más o menos? Es una expresión, es como un lazo. Si dibujamos esto va a ser como un lazo en el plano, ¿listo? Bueno, independientemente de eso, lo que me interesa es la expresión. Fíjense, x al cubo más y al cubo igual a 6x y. Si quiero despejar de aquí y, voy a tener algunas complicaciones, ¿listo? Porque voy a tener que así como aquí, recuerdan que tuvimos más menos raíz de 25 menos x cuadrado, dos soluciones. Aquí vamos a tener 3, ¿listo? Porque es cúbica. Y de esa manera funciona todo, ¿no es cierto? Si es cuadrado, dos soluciones, cúbica 3, si es cuarta, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay ecuaciones que simplemente son difíciles de trabajar, ¿listo? Y cuando tengan esta expresión dada en forma de ecuación, porque lo que nos dan es una ecuación, ahí decimos que mi expresión está dada implícitamente, ¿sí? Porque no está explícito que y depende de x, o viceversa, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tenemos estas ecuaciones, ¿qué es lo que hacemos? En el caso, por ejemplo, de que nos piden que encontremos la recta tangente a esa curva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para derivar esta clase de ecuaciones? Simplemente hacemos lo que siempre, ¿no es cierto? Tomamos el primer lado de la ecuación y derivamos. Todo lo que hacemos a un lado lo hacemos al otro. Derivada, derivada. Con respecto a x, porque y debe estar en función de x. A no ser que me digan lo contrario, ¿listo? Todo depende del problema. Entonces, obviamente, la derivada de esto, ¿a qué es igual? A la derivada de cada uno. Y la derivada de una constante, ¿qué es igual? A 0. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? La derivada de x al cuadrado con respecto a x, obviamente es 2x, ¿sí? Pero la derivada, fíjense, ¿qué es lo que pasa? La derivada con respecto a x de y al cuadrado
¿qué es lo que está pasando aquí? Y depende o debe depender de X. ¿Listo? Y eso yo lo tengo que saber. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una composición en primer lugar, porque Y es f de X. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué hago? Hago lo literal, la derivada de la función más grande. Bajo el exponente, multiplico por esa parte, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser Y, y luego derivo lo que me debe quedar adentro, que sería, en este caso, ¿qué? Y, la derivada de Y, por eso escribo esto. La derivada de Y con respecto a X, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0. Y ahora sí, puedo despejar la derivada de Y con respecto a X. ¿Y encontrar la derivada de qué? De esta expresión, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? Con respecto a X. Entonces encuentro la derivada, ¿sí? Y al hacer esto, este proceso, ¿sí? Estoy derivando implícitamente. ¿Por qué? Porque mi expresión está dada de una forma que es algebraicamente diferente. ¿Listo? Ok. Entonces, siempre que yo tenga este tipo de ecuaciones y me pidan que derivemos o que encontremos la derivada de la función, ¿no es cierto?, o de Y en función de X, lo que hay que hacer es simplemente ir derivando poco a poco. Todo lo que tenga X, ¿no es cierto?, es un f de X. Entonces se deriva normalmente. El problema es cuando tenemos la variable dependiente, ¿no es cierto?, Y en este caso. Ahí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Siempre derivamos Y, ¿no es cierto?, normal, ¿sí? Pero siempre dejando la derivada de esa expresión. ¿Por qué? Porque estamos aplicando regla de la cadena. Y luego despejamos todo lo que tenga la derivada de Y con respecto a X. Se agrupa, ¿no es cierto?, como un factor común. Todo lo que no tenga la derivada pasa al otro lado, ¿sí? Por ejemplo, acá pasa a restar, ¿no es cierto? Me queda menos 2x y luego paso a dividir 2y sobre 2y. Lo paso a dividir y me queda menos x sobre y. ¿Listo? De esta forma es como obtengo derivadas implícitas. En cualquier ecuación que ustedes tengan, que esté dada de estas formas, se puede realizar este proceso. ¿Listo? Ahora, nos queda por revisar las derivadas trigonométricas inversas. ¿Listo? De las funciones trigonométricas inversas. Se dan a partir de las derivadas implícitas. Entonces hay que hacer algunos procesos, pero al final lo que a nosotros nos va a interesar es saber los resultados, porque estos son los que debemos tener en cuenta. Ok, entonces, por ejemplo, la derivada de la función arcoseno, recuerden que tener este seno a la menos 1 no quiere decir 1 menos seno, ¿no? Recuerden eso, sino que esta es la función arcoseno o seno inverso de x, va a ser esto, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esto debe quedar súper claro, esta es una expresión que ya está dada, vamos a utilizarla como fórmula. ¿Listo? La derivada del arco coseno o del coseno inverso, ¿sí? Ojo, de igual manera, no es el exponente menos 1, solo es una forma de escritura. ¿Listo? Esto es igual a menos 1 sobre 1 menos x cuadrado en la raíz cuadrada, tal y como está aquí. Luego finalmente tenemos las siguientes, ¿no es cierto? La tangente inversa, la cosecante inversa, la cotangente inversa, ¿listo? Estas funciones, ¿cuáles son? Del arco tangente o tangente inversa es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿listo? Acá tenemos la derivada de la cosecante inversa, ¿listo? Del arco cosecante. Entonces, ¿cuál es? Es menos 1 sobre x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. También tenemos la derivada con respecto a x del arco cotangente, x que va a ser menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Aquí nos falta la derivada de la secante, ¿no es cierto? ¿Cuál será esa derivada? Ya que no la he puesto. Como podemos ver, el seno y el coseno son
casi idénticas. Lo único que cambia es el signo. La de la tangente, arco tangente y arco cotangente también son idénticas, ¿no es cierto? Solo que aquí tenemos el signo menos. Entonces con la arco cosecante y la arco secante es lo que va a pasar, que también va a ser idéntica a esta, pero con el signo cambiado. ¿Listo? Va a ser más. ¿Listo? Estas serían las funciones trigonométricas inversas, sus derivadas. ¿Listo? Algo más que agregar con respecto a la derivada implícita es que siempre tengan cuidado al ejecutar la acción, ¿no es cierto?, de la regla de la cadena, porque por ejemplo puede estar multiplicado por x o por otras variables, y nosotros, por ejemplo, en este caso siempre tenemos que recordar que a la vez también tenemos que aplicar las reglas de producto, de suma, de división. ¿Listo? Pues si están multiplicando, primero lo que debería ser la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, y ver en dónde estoy derivando y. ¿Listo? Y recuerden que lo importante de acá es ver en dónde estoy derivando y, porque la derivada de x siempre va a ser fácil, es algo que ya conocemos y podemos hacer. ¿Listo? Pero la que me importa aquí siempre va a ser la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Eso sería todo con respecto a la sección 3.5. Nos vemos a la próxima. So